Nos vamos ahora hasta Orellana porque ahí ya nos espera Pablo Fajardo, el abogado y también parte de la Unión de Afectados por Texaco, porque ahí vamos a analizar qué pasó en estas provincias petroleras, en Orellana, Sucumbíos, con respecto a la consulta y a los resultados de la consulta del Yasuní. Pablo, muy buenos días, bienvenido acá a Entrevistas Wambra. Buenos días, Verónica, buenos días, amigos, amigas. Gracias por este espacio. Siempre Wambra Radio está pendiente de los problemas sociales del país y una cosa realmente de felicitarles por el trabajo que hacen ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, ya entrando en materia, ciertamente la consulta por el Yasuní pierde en Orellana, en Sucumbíos. ¿Cómo analizar, cómo entender este resultado? Verónica, es una cosa sencilla de comprender, le diría yo. Hay que entender que las empresas petroleras por 55 años han estado, diría yo, enquistadas, metidas aquí en el territorio. Y obviamente han causado un daño irreparable a la cultura, a la vida de la gente, a la salud de la gente, a la economía de la población. Sin embargo, en los últimos meses, las empresas petroleras lo que hicieron fue procurar, digámoslo así, directamente chantajear a la población, a las comunidades y a los trabajadores, de tal forma que les decían, miren, si ustedes votan sí, se van a quedar todos sin trabajo. Se va a acabar la industria petrolera acá. Todo el mundo va a irse de acá porque no hay trabajo para ustedes. Igual a las comunidades también que tienen más de 4.000 pasivos ambientales, les decían a ellos, si ustedes votan por el sí en la consulta, no habrá plata para reparar esos daños ambientales. Para repararlos hay que trabajar en Yasuní, hay que sacar petróleo para que haya recursos y con eso reparar el daño que le han causado acá a la gente. Entonces, una forma de chantaje a las comunidades, a los trabajadores, y evidentemente la gente se atemorizó por eso y por eso realmente votó por el no en la consulta de Yasuní. Y el segundo actor importante, Verónica, son los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que la ley amazónica establece que de cada barril de petróleo, $4 quedan para la Amazonía ecuatoriana. Y las provincias o los lugares, los cantones donde más petróleo se extrae, tienen mayor cantidad de recursos económicos. Entonces también por ese hecho, esos recursos económicos, los gobiernos autónomos entraron en la campaña muy sutilmente, a veces silenciosamente, apoyando el no, porque ellos saben que si tienen más petróleo, tienen más dinero también, ¿no? Entonces esos dos actores jugaron directamente acá en la zona y por eso es ese triunfo del no. Sin embargo, yo sí lo digo, para mí, o sea, una cosa es pelear donde no está el oponente directo, aquí está el oponente directamente aquí. Y en Sucumbíos la diferencia entre el sí y el no es de menos de un 5%. En Orellana sí creo que está sobre un 15%. Sí, entonces, justo claro, sobre eso quería analizar, porque en Sucumbíos apenas son 3 puntos y me parece como bastante reñido, digamos, y Sucumbíos que es una población, una provincia con bastante tradición petrolera. Efectivamente, ¿no? Obviamente ahí también tenemos que decirlo, o sea, como UDAP trabajamos mucho más fuerte en Sucumbíos, tenemos mucha más presencia, y si uno analiza el dato más de fondo todavía, en toda la zona rural ganó el sí. Donde gana el no es en la parte urbana de la ciudad de La Guardia, Susufindi, Sachicoca. Pero la parte rural de las comunidades, las que sufren el daño directo, ganó el sí directamente, ¿no? Pero son esos datos que hay que verlo más o menos en ese contexto de cómo está un poco el escenario. Y yo celebro ese por lo menos 40% en Orellana y más del 57% en Sucumbíos del sí, porque digo, pese a la adversidad, es un triunfo importante para nosotros. Y por ejemplo, igual nos quedamos con este análisis y en Orellana mismo, por ejemplo, en la zona del Yasuní, en la parroquia de Aguarico, en la parroquia de Aguarico, donde está en sí el bloque, por ejemplo, vemos comunidades como Bameno versus Cononaco, donde hay las diferencias, es decir, poblaciones donde no, si bien no está la extracción versus a otras donde está la parte petrolera, también la confrontación, ¿no es cierto?, de gente que no quiere efectivamente que esté la presencia petrolera. Sí, hay otra cosa también importante para resaltar. Mire, yo vivo en Sucumbíos 35 años. Trabajo acá 30 años en litigios contra Chevron, con el caso Mecheros y muchísimos casos más en defensa de los pueblos originarios y todo esto. Si uno revisa la cuestión más de fondo, los pueblos indígenas, Sionas, Secopá y Cofanes, son pueblos que han sido 55 años víctimas de la actividad extractiva petrolera. Esos pueblos están entre los más pobres del Ecuador. Uno se puede dar cuenta en el fondo directamente, ¿no? Si son pueblos sacados de petróleo por 55 años, ¿cómo se explica que sean los más pobres del país?
O sea, le destruyeron su economía de subsistencia a esos pueblos. La empresa petrolera los crea mendigos y luego les ofrece un trabajo para que puedan vivir. O sea, ese es un chantaje directo. Y eso ocurre ahora en el Yasuní. Ahora nos dicen, ¿y esa gente de qué va a vivir? Señores, la empresa petrolera destruyó la economía local, destruyó la subsistencia de estos pueblos originarios. Ahora, esa empresa tiene que no solamente salir de allí, tiene que reparar el daño causado y devolverle a estos pueblos la dignidad como ellos vivían antes, obviamente condiciones mucho más actuales en este rato. Y acá, digamos, a las grandes ciudades un poco nos han negado las noticias que aparentemente los hoteles, los negocios, los restaurantes, todo lo que es la infraestructura ligada a la industria petrolera, aparentemente está cerrando porque ganó ya el sí en la consulta. Un poco usted que está en la zona, cuéntenos cuál es la realidad, qué está pasando. No, mire, es otra gigantesca mentira, perdóneme, pero yo digo, eso es falso. Hay que entender que actualmente están extrayendo más de 500,000 barriles de petróleo, básicamente de Orellana y Sucumbíos. Del Yasuní estaban sacando entre 45 y 55 de barriles promedio, a veces un poco más menos, pero ese es el promedio más o menos. Es decir, que van a continuar extrayendo por lo menos 450,000 barriles de petróleo al día del resto de campos. Entonces no es que lo del Yasuní significa todo, es un bloque de más de 30 que tenemos acá. Entonces eso es una gigantesca mentira, es decir, que porque se separa la porción petrolera en el Yasuní, o en el bloque 43 concretamente hablando, ya todo se va al desastre acá económicamente hablando. Eso es falso, una gran mentira. Como también una cuestión muy importante, Verónica, ayer escuché al señor Santos Alvite decir que se va a irrespetar, en otras palabras, la voluntad popular. Es una cuestión gravísima, gravísima. Yo sí espero una rectificación del gobierno ecuatoriano frente a esa amenaza directa a la democracia de la población del país directamente. Eso no puede ser posible. Eso es inseguridad jurídica. Eso es atentar contra una sentencia de la Corte Constitucional. Eso es atentar con la voluntad popular como tal. Entonces no se puede decir, porque en Orellana ganó el no, pues solo esa provincia decidía. Pues ¿para qué le preguntan al resto del país? ¿Por qué se burlan del país entero en esas condiciones? Entonces no, aquí el gobierno está obligado, el actual y cualquiera que venga en lo posterior, a cumplir con la decisión popular sobre la consulta del Yasuní. Pero digamos, se deja solo la vista en Orellana, pero ¿qué pasa en Pastaza, donde está la otra parte del Yasuní? Efectivamente, o sea, sí, y es una muy buena pregunta, Verónica, porque es el parque Yasuní como tal, está en las dos provincias, Orellana y Pastaza, efectivamente, ¿no? Pero aquí se hablaba del bloque 43, que digamos una pequeña parte, en entre comillas, de todo lo que es el parque como tal. Y hay otros bloques que ya están trabajando hace rato. Está el bloque 16, por ejemplo, el 31 directamente, donde han habido grandes desastres ambientales aún no reparados. Hace un par de semanas denunciábamos un nuevo derrame en el bloque 16, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay que ver un poco más el contexto en este caso, y es en Orellana que gana el no, en Pastaza gana el sí, y las otras provincias también gana el sí. Entonces, en otras palabras, yo insisto y exhorto al gobierno ecuatoriano a respetar la decisión popular, aunque no les agrade, tienen que respetarla. Y pasando a otros temas, en el tema de los mecheros, digamos, nuevamente el ministro Santos ha sido un actor que de alguna manera ha esquivado la sentencia de la Corte. ¿Qué pasó ahí finalmente? ¿Cómo de alguna manera se resolvió? ¿No se resolvió? ¿Se van a pagar los mecheros? Verónica, qué buena pregunta y muchas gracias por siempre tener en cuenta estos detalles importantes. Y aquí hay varios elementos. A ver, la sentencia del caso Mecheros obligó al gobierno ecuatoriano a pagar, eliminar, vale más, los mecheros en su mayoría hasta el 29 de marzo del 2023. Ya estamos agosto del 23 y no elimina los mecheros, no los elimina. Lo que ha hecho es poner tubos de ciertos mecheros y en vez de quemarlo en dos pequeños, lo queman uno más grande ahora. O sea, siguen quemando la misma cantidad del gas. Y aquí lo grave, Verónica, amigos y amigas oyentes, es que en esos mecheros se está quemando por lo menos 400 millones de dólares por año. Y si uno saca cuenta, eso supera lo que pretendían sacar el Yasuní. O sea, si aprovechan el gas de los mecheros, tendrán mucho más dinero de lo que estaban sacando el Yasuní, del bloque 43 concretamente hablando. Entonces, aquí también otra vez, exhorto al gobierno ecuatoriano, al señor ministro Enrique Mina Santos Alvite, que siempre miente, por supuesto, pero lo exhorto a cumplir con otra sentencia también
constitucional de 9 niñas que le ganaron al Estado ecuatoriano y que cumplen con esa obligación, eliminen los mecheros y aprovechen el gas. No sigan quemando dinero en los mecheros en la Amazonía ecuatoriana. 480 mecheros, se queman más de 400 millones de dólares por año. Y eso es recurso económico para el país que hoy se derrocha y se quema. No sé, Pablo, si usted pudo apreciar el conversatorio, debate que pasó la anterior semana entre un representante de la campaña del no y de Yasunidos a propósito de la consulta popular. Y ahí, digamos, en medio del debate se mostraba una fotografía donde aparentemente se veía un mechero. El representante del no decía que ese mechero no existía, que era más bien una columna donde salía el vapor del agua, que era parte como de la explotación y de tal. Pero más bien usted que conoce, que ha visto un mechero, acá en la ciudad nosotros jamás hemos visto eso, pero usted que conoce de cerca un mechero, cuéntenos un poquito, ¿es un mechero o es un tema de vapor de agua? ¿Qué mismo era? Mire, es un mechero, es un mechero. Lo que ocurre es lo siguiente, hay ocasiones que el mechero por alguna razón a veces se apaga el fuego, pero el gas continúa emanando, continúa saliendo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que ese gas es lo que llaman acá gasolina blanca, o sea, eso es una cuestión derivada del petróleo como tal, ¿no? Y ese condensado, que se llama técnicamente hablando, ¿sí? Es el que se evapora como tal, pero es el mismo gas que se quema, que se apaga el mechero como tal, no hay el fuego, pero el gas sigue fluyendo, que es mucho más peligroso todavía, es mucho más grave todavía, porque ese gas sin una combustión, obviamente que se esparce en la atmósfera, en el aire, y cae luego en el agua lluvia, que es la que capta a la gente para el consumo humano. Entonces, es un mechero, digamos, apagado en ese momento. O sea, no tiene llama, en pocas. Exactamente, no tiene llama, pero el gas sigue fluyendo. Y finalmente, esos mecheros, hay varios en el Yasuní, me imagino que no solo hay uno, en el ETT. Bueno, en el bloque 43 no conozco realmente, porque la verdad es que nunca he podido ingresar, he querido, pero nunca he podido ingresar como tal, y no puedo decir lo que no conozco, pero los yacimientos y bloques que están aledaños, como el 16, el bloque 14, el 31, sí hay varios mecheros donde se quema una cantidad enorme de gas en esos mecheros. Entonces, eso, o sea, hay que entenderlo. Esos mecheros, aparte de quemar y matar insectos, contaminan el agua, lluvia principalmente, contaminan los cultivos, y también en la parte espiritual rompen el nexo espiritual de los pueblos indígenas con la propia naturaleza. O sea, hay un daño que la gente a veces no lo reconoce, que es un daño más intrínseco de ese vínculo directo de los pueblos indígenas con la naturaleza, y que los mecheros rompen ese esquema también. Entonces hay un daño a la naturaleza, a la economía de la gente y a la espiritualidad de los pueblos originarios. Y de alguna manera eso también haría negar que definitivamente en el Yasuní ITT, en el bloque 43, se está explotando con tecnología de punta, que es lo que el gobierno siempre nos ha dicho. Mire, hay otra cosa muy importante, que siempre me preguntan muy buena, Verónica. Miren, aquí hay una sola empresa Petroecuador, una sola empresa, no hay dos empresas Petroecuador. La empresa Petroecuador, que opera en Lago Agrio, Susufín, Bisacha y Coca, donde causa derrames por doquier, donde jamás limpia un derrame, donde se niega a pagar los mecheros o eliminar los mecheros como tal, donde por ejemplo el 10 de mayo hubo un derrame gigantesco en el bloque, en la agua del río Conejo, donde han pasado 4 meses y no remedian, no reparan un solo metro del río Conejo, donde hay más de 500 familias afectadas, 16 comunidades campesinas indígenas afectadas, y no les compensan en nada del daño causado. Esa Petroecuador es la que opera en el Yasuní. Y no pueden decirme a mí, que vivo acá, perdónenme, no es que allá se opera responsablemente, es la misma empresa. Si acá usa una tecnología que es desastrosa, que es contaminante, no puede decirme allá operamos diferente. ¿Por qué? Si es la empresa como tal. Entonces, ¿por qué ese racismo, entre comillas, de una forma, entre comillas, irresponsable, allá responsable? No, señores, es la misma empresa que actúa irresponsablemente en todo lugar. Y finalmente, Pablo, ¿qué tan real, digamos, es de que este gobierno asume esta responsabilidad de hacer un cierre planificado de toda la infraestructura y de la explotación del Yasuní, del ITT? Mire, entiendo, la Corte Constitucional consiguió 1 año para que se desmantele todo el proceso y se abandone el yacimiento, el campo. Obviamente este gobierno no va a alcanzar a hacer el trabajo, pero debe empezar el trabajo ya. Debe empezar a planificar el cierre progresivo, el abandono progresivo y la reparación progresiva de todas las plataformas
que tenían o tienen todavía en el bloque 43. También otra cosa importante, deben planificar el desarrollo económico articulado, respetar la cultura de los pueblos de esa zona que ha sido afectada. No pueden decir ahorita, como ya los que trabajaban en la empresa petrolera, ya se va a la petrolera, ya se quedan ustedes sin trabajo y vean lo que hacen. No, no. Ustedes, la empresa Petroecuador, destruyó la economía de la gente local y los creó dependientes. Ahora generen condiciones adecuadas para que la gente viva con dignidad en el territorio sin depender del petróleo. Estimado Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, a ver qué pasa finalmente con Petroecuador y principalmente con este ministro Santos, que esperemos, como usted dice, respete la voluntad popular y respete lo que dijo el pueblo en las urnas con respecto a esta consulta. Muchísimas gracias.